Bien, estamos viendo las parábolas de nuestro Señor. La semana pasada empezamos a ver las parábolas de nuestro Señor que están en Mateo. Lucas eligió poner en diferentes lugares las parábolas. Mateo, al igual que vimos con el Sermón del Monte, Mateo eligió reunirlos. Y básicamente por excelencia es el capítulo 13 de Mateo, en donde vemos las parábolas del Señor. No son todas las parábolas del Señor, ni tampoco son todas las que vamos a ver. Ni tampoco vamos a dedicar solamente estos 2 domingos. Ahorita solamente estamos aprovechando para introducir el tema. La parábola, la palabra parábola viene de una palabra griega que lo que indica es que hay una historia al lado. El sentido está al lado de la historia, por así decirlo. Eso es lo que quiere decir. Es decir, es una enseñanza o una situación de vida, pero al lado de ella, al lado de esa enseñanza, es que está la verdadera enseñanza, está la verdadera historia. Eso es lo que significa la palabra parábola. Y nos toca ver la parábola del sembrador. Si nos queda tiempo, vamos a ver más parábolas, dependiendo del tiempo. Pero la parábola del sembrador es una parábola muy común. Muchas personas la conocen, muy probablemente ni siquiera creyentes conocen, pero sí conocen la parábola del sembrador. Pero hoy vamos a ver la profundidad. E inicia en el capítulo 13. La parábola del sembrador dice el Señor Jesucristo que un sembrador salió a sembrar, valga la redundancia. Y mientras estaba sembrando, mientras estaba esparciendo la semilla, entonces parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte cayó entre las piedras o en pedregales, piedras, pedregales. Otra parte cayó entre espinos, mientras que otra parte cayó en buena tierra. Es entonces en la buena tierra en donde si da su fruto, crece, y el fruto que da es al 30, al 60 y al 100 por uno. Así, básicamente es la parábola del sembrador y es una parábola muy importante. Y espero que meditemos bastante en esta parábola, que les quede la enseñanza, porque precisamente por eso es que sirve la parábola, no es por cualquier cosa, es para que quede bien la enseñanza grabada en sus mentes. A partir del versículo 18, el Señor Jesucristo empieza a explicarle a sus discípulos la parábola. Recuerden que la parábola sí se la decía a todas las demás personas, pero los significados se los decía a sus discípulos. Los significados regularmente no se los decía a todas las personas, sino solamente a los discípulos. A ustedes, les dice el Señor, sí se les ha dado que escuchen completamente cuál es el significado. Y eso es lo bueno, que el Señor Jesucristo explica la parábola. Qué difícil sería. Y la semana pasada me costó estar viendo ciertos comentarios precisamente porque no estaban la explicación del Señor de algunas parábolas, la de la levadura y eso que vimos la semana pasada. En cambio, ahora sí, el Señor nos explica la parábola del sembrador y hay varias que el Señor las explica. Eso es lo bueno. No hay pierde. En la parábola del sembrador, entonces, cada objeto y cada situación simbolizan algo. En el caso de la parábola del sembrador, tenemos que el sembrador es el Señor, el sembrador es Dios, y de por sí la semilla, ¿qué es? La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es la tierra? ¿Qué simboliza la tierra? En toda situación, sea en el campo, sea entre las piedras o en los pedregales, también entre los espinos y por supuesto la buena tierra. ¿Qué es lo que esto simboliza? En general, lo que simboliza es el corazón de las personas. Hay algunos que son buena tierra en su corazón, hay algunos que son como pedregales en su corazón y ya vamos a ir viendo todo eso. Pero en todo sentido está hablando de el corazón. ¿Está hablando de la iglesia? No, está hablando de todas las personas, incluyendo a la iglesia. En la iglesia o afuera de la iglesia, todo es igual. ¿Y qué es lo que Dios le ha dado al hombre, a las personas? Lo que Dios le ha dado es su palabra. ¿Su palabra para qué? Para salvarles.
para transformarles, para transformar al mundo, para cambiar la historia, para hacer toda su obra. El negocio de Dios, como lo dice el Señor Jesucristo a los 12 años, el negocio de Dios que se refería a las almas de las personas tiene que ver con la palabra de Dios. Dios no ha dado una religión, Dios no ha dado una filosofía, un medio de vida, un modo de vida, tampoco ha dado un arca, como fue en el tiempo del diluvio. En el diluvio fue un arca. Aquí ahora a nosotros nos ha dado su palabra y punto. No ha dado nada más. El punto es si esa palabra llega a tocar el corazón. En pocas palabras, ese es el sentido de la parábola. Si llega a tocar el corazón, si llega a anidar en el corazón o si llega entonces a crecer en el corazón, entonces ese corazón llevará fruto porque es buena tierra, llevará fruto ya sea que dé buena tierra, ya sea que dé buen fruto entre 30%, el 60% o el 100%. En general esa es la parábola. El problema es determinar detalle por detalle. Y el mayor problema es de que lo podemos aplicar no solamente a los inconversos, porque diríamos entonces, nosotros como creyentes, ¿qué somos? ¿Buena tierra o somos pedregales o somos como el camino? Diría, somos buena tierra. Somos buena tierra. Hemos recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios ha fructificado en nuestros corazones y ya depende de cada quien si su fruto es de 30, 60 o al 100 por uno. ¿Todos los demás son inconversos? Sí. En cierto sentido es así. Pero yo quisiera que vayamos un poco más allá, ya que, pues al final, la palabra de Dios siempre tiene objetivos en nuestra vida. Y el problema no es de la palabra de Dios, el problema es nuestro. Que ese objetivo no se cumpla. Cuando la palabra de Dios no me transforma como es el objetivo de Dios, algo pasa. No sé, pareciera que algunos creyentes se ponen en cierta dureza de corazón, ¿no? Y entonces yo quiero que el Señor me diga en qué quiere que le sirva y así entonces le voy a servir. Y no se dan cuenta que hay dureza de corazón. Tal vez el Señor ya se los dijo, el Señor ya se los mostró y ellos simplemente no quieren entender. Hay quienes ni siquiera creen que Dios le hable al corazón a uno. Yo creo firmemente que el Señor nos habla al corazón no por sueños, no por visiones, sino por su palabra. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios morando en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces Dios nos va a hablar. Entonces su espíritu que está dentro de nosotros cambiará nuestros pensamientos. Soy muy sospechoso de todas las personas cuando dicen algo de visiones y sueños porque pues al final no están de acuerdo con la palabra de Dios. Así que es mejor estar de acuerdo con la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que Dios dio. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Vemos la primera imagen y yo les recomiendo que mediten sobre esto, que la imagen quede en sus mentes. Si no, ¿será que tal vez tenemos algo de eso? No digo que seamos eso, somos buena tierra, concluyamos eso, si somos creyentes y estamos oyendo la palabra de Dios, somos buena tierra, pero tal vez hay cierta dureza en nuestro corazón y se nota que en el creyente lo hay. Vamos al versículo 18. Mateo 13:18, perdón. Oíd pues vosotros, este es el Señor Jesús explicando la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el hermano y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Bueno, entonces, ¿qué es esto del camino? Nosotros entonces conocemos los caminos y sabemos que, o al menos lo hemos visto alguna vez, que se ponen a pelmazar la tierra, se ponen a quitar piedras, se ponen a ordenar y a poner todo recto. En el camino después viene el asfalto o lo que sea que le vayan a poner y entonces tiene esa capa. Lo que vemos es que es imposible que ahí una semilla pueda ser sembrada. Está endurecido precisamente por el asfalto.
Ahora, yo no sé si es eso lo que tenía el Señor en mente o tenía los caminos, tenía en su mente y en su idea al hablar del camino, los caminos romanos. Y es que los caminos romanos eran otra cosa, que sí estaban en los tiempos del Señor Jesucristo, que por cierto, los caminos romanos todavía hasta nuestros días se siguen utilizando, los caminos romanos. ¿Por qué hasta nuestros días todavía los caminos romanos? Los caminos romanos que construyeron los romanos hace más de 2000 años. Todavía se siguen utilizando. ¿Por qué? Bueno, lo que pasaba con los caminos romanos era que no era así como nosotros hemos visto, que ponen el asfalto en nuestras calles y como al año ya empieza a quebrarse, peor si pasan tráiler y todo ese tipo de cosas, camiones y todo eso. No eran así. Los camiones romanos, para empezar, estaban hechos de piedra. Pero no era simplemente piedra lo que tenía arriba, apenas eso era el camino, la capa primera, la capa superficial. Había capa sobre capa, capa sobre capa, de piedras, de grava, eso era lo que hacían. No conozco exactamente la medida, pero es más o menos entre medio metro a 1 metro, por ahí, de espesor de capas entre todo el camino romano. Y así eran todos los caminos romanos. Así era como los construían. Capa sobre capa de un gran espesor, definitivamente ahí no puede crecer nada. Es semilla desperdiciada. Me llama la atención eso de las capas. ¿Será que nosotros tenemos un poco duro el corazón a veces? Es decir, somos buena tierra. La semilla de la palabra de Dios se ha implantado en nuestros corazones, pero ¿será que hay ciertas cosas a las cuales nosotros le ponemos cierta dureza? Esa es la idea del camino. Capa sobre capa y no logra llegar a la buena tierra. La tierra puede ser perfecta, la tierra puede ser excelente, pero hay capa sobre capa que no permite que la semilla entre. Esa es la idea del Señor Jesús. Es muy interesante. Es muy interesante porque si somos bastante honestos, aunque hemos recibido la salvación, aunque hemos recibido la fe, ¿qué tanto ha transformado la palabra de Dios en nuestros corazones? Y si no lo ha hecho tanto, ¿será que es porque hemos endurecido el corazón capa tras capa? Y es por eso que la palabra de Dios no logra entrar. Es por eso que la palabra de Dios no logra transformarnos. ¿Cuáles dirán ustedes? Bueno, hay muchísimas. Hay muchísimas cosas que pueden endurecer nuestro corazón. Por ejemplo, la maldad, los vicios. Los vicios pueden endurecer nuestro corazón. Las maldades de este mundo por las cuales nosotros nos desvivimos y nos encantan, entonces eso puede endurecer nuestro corazón. ¿Qué hay de los rencores? Las tristezas. Nuestro corazón se endurece. Por eso la palabra de Dios llega y no nos transforma, no nos cambia. Y lo podemos ver. Está este dicho famoso, hijo de pastor lo peor, algo así, ¿no? Es el dicho. ¿Por qué hijo de pastor es lo peor? Porque ha pasado año tras año, año tras año, año tras año, y lo que él ve es nada más una hipocresía. Ese es el punto. Y entonces, ¿qué pasa? Su corazón se ha endurecido. No es el problema ser hijo de pastor, es que se ha endurecido de escuchar tanto la palabra y simplemente no tener el corazón blando para recibir esa palabra y para ser transformado. Eso es lo que pasa cuando nosotros tapamos nuestros oídos. Vean lo que dice el Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, no la recibe. Llegan a tener tan duro el pensamiento, tan dura la mente, que simplemente la palabra de Dios no entra. Muchas veces esto es por oír y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar sin sentido. La palabra de Dios ciertamente es algo vivo, pero cuando escuchamos puede ser algo muerto, o cuando nosotros nos resistimos a la palabra de Dios, nuestro corazón se endurece. ¿Se acuerdan de Faraón? En el tiempo de Egipto. El Señor le decía, voy a traer esto a través de Moisés. Y él
Se iba ablandando. Cuando veía el poder de Dios se iba ablandando, pero de ahí decía no. Me duele más el dinero, me duele más la avaricia. Mi pueblo va a estar en contra mía. Hasta llegó el momento entonces cuando el Señor ya no dijo, deja ir a mi pueblo en sí, sino déjale ir a mi pueblo, pero yo te voy a endurecer. Yo voy a poner tu corazón más duro, yo voy a poner tu corazón más de piedra y vas a ver mi gloria, pero tu corazón será una piedra hasta que veas morir a tu pueblo. Y después morirás tú también. Esa es una narración maravillosa, todas la pueden encontrar en Éxodo, pero es precisamente eso lo que pasa. Cuando nosotros escuchamos y tapamos nuestros oídos, cuando nosotros escuchamos y nos desinteresamos, cuando escuchamos, y esto es más importante, cuando escuchamos y aquello es más valioso, viene el malo, dice el Señor, en ese versículo 19. Usted sabía que el diablo no es enemigo de usted en sí, el diablo no es enemigo de la iglesia en sí, el diablo es enemigo de la palabra de Dios. Y el diablo no está luchando contra usted y contra mí. De hecho, no lo necesita. El diablo lucha contra la palabra de Dios. Es por eso que ha inventado tantas versiones falsas, es por eso que ha inventado tantas cosas y tantas contradicciones, tantos críticos que tratan de mermar la fe y la confianza en la palabra de Dios, como si fuera fábula, como si fuera mentira, pero sigue siendo la palabra de Dios para aquellos que tienen el corazón blando. ¿Se ha preguntado? ¿Por qué yo no soy mejor cristiano? ¿Por qué no soy mejor cristiana? ¿Por qué no soy mejor creyente? ¿Será que hay algo? ¿Será que hay una capa de resistencia? ¿Será que hay dureza de corazón? Los resentimientos son difíciles, los resentimientos son duros, regularmente llevan años en controlarse, en tratarse y en superarse. El punto es, los está superando. El Señor es nuestro compañero, nuestro aliento, nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y vemos al rey David, tenemos testimonios sobre él, de cómo el Señor no solamente le ayudó, lo guardó, lo cuidó, sino que también lo levantó. Tú eras pastor, le dice el Señor a David, tú eras un pastor, yo te saqué de entre el rebaño, ahí estabas, no ibas a hacer nada más, pero yo te puse por príncipe de mi pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor nos promete cosas grandes a nosotros, lo que pasa es de que no queremos poner nuestra vida en sus manos. No queremos dejarnos llevar por su palabra, no queremos dejarnos llevar por su consuelo, por lo que Él dice. Ah, sí, yo quisiera que el Señor me guiara. Ah, bueno, ¿qué tanto lee su palabra? ¿Qué tanto la memoriza? ¿Qué tanto vive a través de su palabra? Entonces no diga que ama su palabra si no conoce su palabra. Le ponemos excusas. Sabemos que es menester. El diablo ataca la palabra de Dios. Más adelante lo vamos a ver. El diablo ataca la palabra de Dios porque es el único medio para transformar el alma, para transformar el corazón, para transformar una nación. Martín Lutero, después de encontrar la salvación por la fe en Cristo Jesús y de todas las peleas que tuvo, ¿saben qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue traducir la palabra de Dios. Traducirla. Eso fue todo, al alemán. Pero eso provocó una revolución, eso provocó una devastación no solo sobre Alemania, sino básicamente sobre toda Europa y conmocionó todos los cimientos del imperio católico romano que existía entonces. Un hombre que no hizo mayor cosa, hizo sus tesis y después la traducción de la Biblia y se acabó, eso fue. Pero se dejó utilizar. No era un hombre perfecto, no era un hombre perfecto, no hizo todo bien, pero se dejó utilizar por Dios
y Dios hizo su voluntad en su vida, por eso es que le recordamos hasta ahora. El Señor quiere usarnos, el Señor quiere usar nuestra vida, el Señor quiere exaltarnos. Lo que pasa es que si su palabra no está ahí, si nosotros no glorificamos al Señor a través de su palabra, y si no dejamos que su palabra nos transforme. Y es por eso que les pregunto, ¿hay capas de dureza de corazón? Cuando tenemos un vicio, ese es el problema. Cuando tenemos una obligación sobre nuestra carne, ese es un problema. Eso nos endurece. El pecado nos endurece. La maldad nos endurece, aun cuando sea pequeña, mínima. Nos vuelve duros. Endurece nuestro corazón. Ah, eso yo ya lo oí. Hablando de Martín Lutero, ¿cuántas veces creen ustedes que Martín Lutero leyó el primer capítulo de Romanos? Era un doctor en las Escrituras. Sus estudios eran perfectos. ¿Cuántas veces creen ustedes que leyó él el primer capítulo de Romanos? Antes de, cuando estaba dando un estudio y cuando tenía sus conflictos sobre la justificación, volvió a leer el capítulo 1 de Romanos. Entonces Dios le habló. Es entonces donde encontró la justificación por la fe, a través de leer las Escrituras. No tuvo una visión, nadie se le manifestó, nadie le habló, no vio ángeles ni ninguna cosa, mucho menos sueños y todo eso. Leyó las Escrituras y Dios le habló a través de las Escrituras, porque así es. ¿Por qué no ha cambiado nuestros corazones? Porque hay capas y capas que nosotros muchas veces ni siquiera entendemos, pero ahí están. Y esas capas, ¿cómo pueden ser retiradas? El pastor las tiene que retirar. Es imposible que un pastor las retire, que cualquier siervo las retire. La única forma es siempre a través de la palabra de Dios. Es lo que el Señor quiere hacer. Suavizar nuestros corazones, cambiar nuestras mentes. Y es un problema. Es un problema escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y resistirme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces seré más duro. Mi corazón se hará más duro. Este tiene que ver el problema con respecto a aquellas personas. La fe de todos es diferente, ¿no? Y lo que cada quien crea, pues lo puede creer, no hay problema. Pero hay un serio problema con aquellas personas que no lo dicen así fuerte, pero se nota, se entiende, se dan a entender. Aquellas personas que no quieren aceptar y no quieren aceptar, saben qué es la verdad, no quieren aceptar, no quieren recibir a Cristo, no quieren acercarse a sus pies. Ahí después, ahí más tarde. De hecho, esperan casi hasta que estén muertos. Entonces, cuando ya están muriendo ahí en la cama, traigan al pastor o traigan a quien sea, me quiero arrepentir. ¿De verdad se habrán arrepentido? Es que capa tras capa está en su corazón, diría yo, es muy difícil. Si se resistieron cuando estaban bien a la palabra de Dios, si nunca abrieron su corazón a la palabra de Dios cuando estaban bien, ¿qué diferencia tiene cuando están mal, ya muriendo, ya agonizando? Como les digo, la fe de cada quien es libre. Pero por algo dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si tenemos el corazón duro en algo, escuchemos la voz de Dios y cambiemos, entreguémosle ese algo, entreguémosle ese mal, que Él transforme nuestras vidas, especialmente si tenemos alguna debilidad, y todos tenemos. Alguna debilidad que me hace alejarme de Dios, alguna debilidad que me hace alejarme de su palabra. Entreguémosela al Señor, dejemos de tener el corazón duro. Su palabra nos va a transformar, su palabra nos hará diferentes y su palabra nos dará la victoria. Eso es los del camino. Los que tienen el corazón con capa tras capa. Los que
Llega la palabra y no tienen fe. Llega la palabra y no tienen confianza. ¿Qué pasa entonces los de que cayeron en pedregales o entre las piedras? Versículo 21. Versículo 20, perdón. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Versículo 20 estamos. Y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Vean qué interesante. El Señor nos da todas estas gemas, joyas de sabiduría a través de sus figuras. Cuando viene la aflicción y la persecución por causa de, no por causa de mí, no por causa de nosotros, no por causa de la iglesia, por causa de la palabra. Ya vimos en la primera imagen que venían las aves y se llevaban la semilla. Esa es la forma de decir al Señor cómo el diablo, el maligno, arrebata la palabra de Dios en aquellos que no quieren oír. Ahora es diferente. En estos, la palabra de Dios ha entrado, pero el diablo les empieza a atacar. ¿Por qué el diablo nos odia? Entonces, ¿por qué el diablo nos ataca? Por la palabra de Dios. Y hace pensar entonces en aquellas iglesias que no son atacadas o en aquellos creyentes que no son atacados. ¿Por qué el diablo no los ataca? ¿Por qué el diablo no los aflige? ¿Por qué el diablo no pelea contra ellos? Cuando usted empieza a utilizar la palabra de Dios, cuando usted empieza a hablar la palabra de Dios, téngalo por seguro que le van a venir aflicciones, que persecución vendrá por esa palabra. Evangelizar no es cualquier cosa. Enseñar la palabra de Dios no es cualquier cosa. No es para ganar dinero, no es para hacerse rico, se lo garantizo. De hecho, todo lo contrario, vendrán problemas, conflictos y aflicciones. ¿Por causa de quién? Por causa del maligno, dice el Señor. Vienen las aflicciones. Pero lo que pasa es que no hay raíz. No hay raíz. Nunca se quiso crear la raíz. Ahora, ¿por qué el Señor, siendo bueno, justo, maravilloso, por qué permite las aflicciones en sus siervos? Es una pregunta muy interesante. Es decir, les cuida, les alimenta, les provee, pero ¿por qué permite las aflicciones? Pensaría yo, hermanos, utilizando la misma parábola de nuestro Señor, es que es la única forma de que verdaderas raíces se formen. No existe otra. Lo que vemos en la gran mayoría de creyentes el día de hoy es creyentes sin raíces. Porque no hay aflicción, porque no hay problemas. Y los creyentes están basados en el canto, en el coro, en lo bonito del culto o lo malo del culto. Aquí no me gustó el culto, me voy de esta iglesia. Aquí no estaba bonita la música, me voy de esta iglesia. No tenían raíces hacia la piedra principal, la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Eso es lo que vemos hoy. Creyentes sin raíces. ¿Y por qué el diablo no los atormenta? Pues precisamente porque no están defendiendo la palabra de Dios. Ahora muchas personas se están convirtiendo, entre comillas, convirtiéndose para que Jesús les haga ricos, para que Jesús les dé mucho dinero, para que Jesús responda a todas sus peticiones. Pero si somos verdaderos creyentes y si ustedes verdaderamente están oyendo la palabra de Dios, van a tener aflicción. Enfermedad o cualquier cosa, van a tener aflicción, van a tener persecución, van a ser despreciados, van a ser odiados. Y si hablan la palabra de Dios es todavía peor, todavía peor. Les van a cerrar la puerta, los van a desechar, les van a decir cuán mal o cuán feo es que hablan. Porque este mundo detesta la palabra de Dios. Esa es la verdad.
Ya en este mundo ya solamente queda un remanente. Procuremos todos permanecer siempre en ese remanente. Y como tenemos raíces, y como estamos sembrados, pero sobre la roca angular, no sobre rocas cualquiera, sino sobre la roca de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, de ahí no nos mueve nadie. El diablo seguirá trayendo sus aflicciones, el diablo seguirá trayendo sus pruebas, pero nuestra raíz es profunda. Eso es muy importante, es muy importante. ¿En dónde, en dónde está basado su corazón? ¿En dónde está basada su fe? Pregúntense sinceramente. Mi fe está basada en lo bien que estoy hoy, en mi buen trabajo, en todo el dinero que tengo. En eso está basada mi fe. Si se me quita el dinero, si se me quita el trabajo, entonces el Señor no me quiere. Al Señor le molesto. El Señor está irritado conmigo. ¿Hasta dónde llegan sus raíces? No sé si se dan cuenta qué quiero decir. ¿Hasta dónde llegan sus raíces? Si sus raíces llegan en los beneficios de este mundo, si sus raíces llegan hasta los beneficios de una educación o de tener entonces una casa, un hogar y todo seguro, sus raíces son muy leves, muy endebles y muy inútiles. Pero solamente aquel cuyas raíces son profundas hasta la roca principal, que es Cristo Jesús, y se aferra a la roca y se abraza a la roca, solamente él, solamente ella permanecerá firme en el día del conflicto, en el día del dolor, en el día del sufrimiento, en el día de la escasez, y seguirá dando la palabra de Dios y sirviendo al Señor, porque sabe, entiende que para eso existe, que para eso ha sido creado, y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. La raíz es profunda, se vaya quien se vaya, esté quien esté, y esté feliz quien esté feliz con nosotros o nos odie. Nuestra raíz llega hasta lo más profundo, no son superficiales, llega hasta lo más profundo. Están aquellos que son entre espinos, fueron sembrados entre espinos, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Será que por tantos males y por tantas situaciones que tenemos en nuestra vida se nos está ahogando la palabra? ¿Será que el Señor nos está llamando a servirle y no lo hacemos? ¿Por qué? Porque tenemos afanes. Porque los afanes que tenemos en esta vida nos engañan. Vean, el engaño de las riquezas. Qué interesante es eso. La expresión que nos da el Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas. ¿Por qué el engaño de las riquezas? Porque nos hace pensar las riquezas que estamos bien, que estamos seguros, que no hay ningún problema. Ese es un engaño. En cualquier instante podemos perder las riquezas y de todas maneras puede venir una gran enfermedad de donde se los garantizo las riquezas no le van a servir de nada. De nada. Son engañosas. El apóstol Pablo dice en el primer capítulo de Gálatas que el Señor Jesucristo nos vino a librar del presente siglo malo. Esa es el catálogo que le da el Señor. La definición que le da el Señor precisamente a este tiempo, a este siglo, a esta vida. Es un siglo malo, es un tiempo malo. Este mundo es malo. Y Dios ha venido, el Señor ha venido a librarnos de este mundo. Pero el creyente se desvive por el mundo. ¿Qué es eso? Codicia, avaricia. ¿Y qué son esos? Son capas. Capas, como estuvimos viendo al principio, capas que endurecen nuestro corazón. El Señor me dice que me sacrifique, el Señor me dice que sirva en su palabra y por supuesto que tengo que sacrificarme, no solamente viendo el versículo 21, lo acabamos de ver. Si viene la palabra, vienen aflicciones. Si recibo la palabra,
vienen aflicciones. Si sirvo a Dios, vienen aflicciones, a no ser que no esté sirviendo su palabra. A no ser que esté tergiversando su palabra. Los mormones saben bien eso, los testigos de Jehová saben bien eso. Es por eso que ellos no tienen problemas. Los mormones llegaron a practicar la poligamia, supuestamente mandados por Dios, y son felices, fueron felices haciéndolo. Porque ese es el camino del malvado. Ese es el camino del maligno, pero el camino del creyente en esta vida, en esta tierra, está en un lugar de peligro, en un lugar de odio y por supuesto es portador de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dado fruto en su vida, en su ser, en su corazón, llega, toca a otras personas hasta que se convierte en un sembrador y entonces sigue la aflicción. Eso es lo que tendremos en esta vida. No quiero decir que no tendremos alegrías, felicidades. El Señor, por supuesto, es quien nos provee en todo momento. Solamente que no debe extrañarnos los problemas, el abandono, la soledad y las dificultades. Se menciona sobre un gran evangelista, Woody, que iba caminando en la calle y del otro lado de la calle le gritaron, Woody, Modi, perdón. Modi, eres un fanático de la Biblia. Estás loco, insultándolo. Estaba. Este evangelista entonces levanta las manos y glorifica a Dios en ese instante. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces alguien se le acerca y le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué estás glorificando al Señor si te están insultando? Él dice, si me están insultando es porque estoy sirviendo al Señor. Y porque el diablo está enojado conmigo. Está enojado conmigo y por eso me trae a todos estos a levantarme calumnias. Estaría mal y estaría triste si no estuviera recibiendo estos conflictos y este odio, porque quiere decir que al Señor ya no le estoy sirviendo. Las raíces son profundas. Y ese es el problema cuando nosotros endurecemos el corazón, que nuestras raíces no son profundas. Vienen los conflictos, las aflicciones y simplemente nos apartamos de Dios. Es muy fácil escuchar eso. Y es muy fácil escuchar eso de los creyentes de ahora. A los creyentes de ahora, si es que alguna vez hubo disciplina, aún así, vean la disciplina del tiempo de los apóstoles. El Señor dice en una de sus cartas, a alguien que esté cometiendo pecado, repréndanlo y repréndanlo en público. Eso lo dice el apóstol Pablo. Repréndanlo en público para que a los demás les dé miedo. Esa es la reprensión apostólica, ¿no? ¿Qué pasaría si eso hicieran los pastores ahora? Porque los creyentes no tienen buena raíz. No logran enraizar hasta lo profundo. Ese es el problema. Una cosa, ya nos vamos de la iglesia. Otra cosa, ya no quiero llegar. Tenemos que hacer que la raíz de la palabra de Dios llegue y toque cada aspecto de nuestra alma, cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros deseos. Perfectos no vamos a ser, perfectos no vamos a ser, pero la palabra de Dios domina todo nuestro ser completamente. Si hay enojo, si hay ira, si hay celos, si hay envidia, si hay avaricia, si hay codicia, no. Tenemos que dejar que la palabra domine todo nuestro ser, no solamente una parte, no solamente cuando vengo a la iglesia, no solamente cuando escucho el mensaje. Ya lo dejé. No, no lo ha dejado porque siguen esas capas, porque sigue esa dureza del corazón y por supuesto, cuando vienen las aflicciones de la palabra o por la palabra, a causa de la palabra, usted sale huyendo. Mejor ya no evangelizo, mejor ya no enseño, no quiero enseñar. ¿Por qué? Porque vienen las aflicciones. Las aflicciones van a venir. El diablo es su enemigo sin importar qué. Usted no puede estar de acuerdo con Dios y de acuerdo con el diablo. Dios quiere usar nuestra vida completa. Quiere que seamos maestras, como habla el apóstol acerca de las mujeres, que sean maestras del bien, que enseñen a otras,
que dirigen a otras. Y es lo mismo en el caso de los hombres. No podemos serlo porque no hemos querido porque nuestro corazón se ha endurecido. No es por falta de conocimiento, el conocimiento ahí está y está libre. Y todavía dice Santiago, aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios, Dios le dará sabiduría. ¿Por qué no somos, por qué no somos siervos de 100? ¿Por qué no somos siervos del 60%? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Hemos oído y oído y oído la palabra, pero no la practicamos, no la ponemos en práctica. Y si la practicamos, hay cosas que a Dios no le dejamos. Por cierto, lo que estoy hablando, hermanos, no les estoy señalando a ustedes aquí presentes. Lo estoy diciendo porque lo tengo que decir al mensaje. Yo no sé si algún día estos mensajes grabados en video serán relevantes para alguien en algún lugar, pero de todas maneras lo tengo que hacer porque es la obligación que me dio. Y lo que digo, lo digo en primer lugar hacia mí. Hay capas en mi corazón que tengo que destruir, que tengo que deshacer, que le pido al Señor que deshaga. Porque su palabra, yo no dejo que toque esas áreas, que transforme esas partes de mi vida, que transforme esas partes de mi pensamiento. Y eso irremediablemente causa infelicidad. Las riquezas no son malas. Lo malo es dejarse engañar. El dinero no es malo. Lo malo es dejarse engañar. Lo malo es ser adoradores del dinero y dejar de ser adoradores de Dios. Lo malo es ir a trabajar cuando tengo que ir a servir al Señor. Lo malo es ir a trabajar cuando tengo que escuchar la palabra de Dios porque trabajar es más importante. Lo malo es ir a pasear y dejar la palabra de Dios por un lado, el afán de este siglo, las cosas de esta vida. No nos afanemos, dice el Señor muchas veces. Él nos da la enseñanza precisamente. Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos da todo. ¿Por qué entonces estamos afanosos? ¿Por qué entonces estamos con estrés? La palabra afán ahora se podría traducir bien estrés. ¿Por qué estamos estresados? Es el Señor el dueño de nuestras vidas. Ahora, si usted tiene conflictos, si usted tiene aflicciones, puede ser por la palabra de Dios misma que está en usted. Pero por otro lado, para que ore, para que su raíz se haga profunda. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Qué terrible, ¿no? De entre todo esto, de entre todas estas semillas, de entre todo lo que se da, solamente hay una porción pequeña que es la buena tierra. Y esa buena tierra, como dice el versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Es decir, oye, entiende y actúa. Oye, memoriza y practica. No vienen a oír. Vienen a oír y a practicar. Vienen a memorizar y a actuar. A servir al Señor. A eso estamos acá. Y nuestro fruto se puede ir multiplicando dependiendo de la dureza de nuestro corazón. Ya lo he comentado. Esa es la parábola del sembrador. Bueno, ¿quién es usted? Como decía, si usted está escuchando la palabra y la ha recibido en su corazón, pues, gloria a Dios, es buena tierra. Es buena tierra. Pero sin remedio, al ir leyendo y al ir leyendo, por más que leía, entendía que siempre hay dureza en nuestro corazón. Siempre hay dureza en nuestra alma. Siempre hay cosas que nosotros no se las entregamos al Señor. Partes sobre las cuales queremos quedarnos porque nos gusta un poquito esto, nos gusta la riqueza, por ejemplo, el amor a la riqueza, nos gustan esas cosas. Y lo importante es entregárselos al Señor para que Él se glorifique en nuestras vidas. Para eso estamos acá. Estamos en esta vida, estamos en esta tierra para hacer de fruto al Señor y para dar fruto al Señor. Ese es nuestro fin. Esta vida nos engaña.
No quiero decir que sea malo disfrutar las cosas de esta vida, pero ese no es nuestro fin. Ese no es nuestro propósito. Usted no va a encontrar ningún buen propósito por ninguna religión y tampoco por la ciencia. Según la ciencia, nosotros venimos del mono y simplemente nos vamos a extinguir. Según la ciencia humana, secular me refiero. No porque la ciencia sea mala, sino por aquellos que se han hecho a la ciencia sin Dios. Pero nosotros sabemos que estamos en esta tierra para dar fruto. Ese es su fin. Para dar fruto a Dios. Para multiplicar esa palabra que han recibido. Que esa palabra crezca en sus corazones y aumente, llegue la raíz, hasta la raíz que es Cristo principal, y por supuesto que den fruto a Dios, que le glorifique y le exalte. Ese es su fin. No se trata de la música, no se trata de la filosofía, no se trata de las religiones, no se trata de los seminarios tampoco. Se trata de que cada uno de nosotros estemos constantemente sirviendo al Señor. Es algo que está en nuestro ser, no es algo que está en la iglesia, no es algo que está en el grupo, es algo que está individualmente en cada uno de nosotros y eso tiene que seguirse multiplicando. Ese es el fin. ¿Por qué yo no doy fruto? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy deprimido? Porque hay capas. Porque usted le pone capas. Porque usted le pone capas de dureza, capas de asfalto, capas en las cuales la palabra de Dios no logra penetrar a esas partes de su vida y transformar su corazón. Es por eso que no tenemos confianza y seguridad. Es por eso que no salimos al mundo a hablar de Dios con toda nuestra fuerza. Y no es un problema de una iglesia, es un problema de todas las iglesias. Es lo mismo. Es la misma historia. Vean que el Señor no trabaja con iglesias en sí, trabaja con corazones. Es cierto que hay promesa. Cuando nosotros nos reunimos, el Señor está acá, su presencia está acá y nos da bendiciones y es glorioso, sí. Pero el Señor toca cada corazón, anda con cada individuo, quiere llenar cada corazón, cada alma, cada mente. Pero ahí es donde viene mucho el problema de varios. Aquel le necesita, aquella lo necesita, yo no lo necesito, no. Yo le digo hoy, usted individualmente necesita deshacer esa dureza de corazón. Eso yo no escucho, eso no me interesa, no es para mí. Siga endureciendo su corazón si quiere. Pero el Señor quiere transformar su alma. El Señor quiere darle sanidad. El Señor quiere bendecirle, el Señor quiere darle felicidad, alegría, consuelo, no por las cosas que están en este mundo, porque en ningún sentido nuestra felicidad debe venir de las cosas que hay en este mundo, sino en lo que Dios nos da. Y en eso incluyo la familia. Lo que Dios nos da. Dependemos de Él, estamos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él. Esa es la parábola del sembrador. ¿Quieren ustedes ser sembradores, sembradoras? ¿Quieren ustedes tomar la palabra? Póngase a pensar, hermano, hermana, cuánto tiempo ha sido afligida su alma, su vida, su mente, cuántas aflicciones ha atravesado en esta vida, ¿por qué se sigue resistiendo? Solamente tome esas aflicciones y vaya a predicar del Señor. Háblele a cuantos pueda, háblele a sus vecinos, háblele del Señor, Él estará ahí y Él se manifestará en su vida y en su obra, en su trabajo. Él es el que da el crecimiento. Él es el que da. Nosotros solamente somos colaboradores del Señor. Él es el que da. Es que no puedo. Tal vez dirá alguno, bien puede. Claro que puede. Pero ha endurecido su corazón. Si yo puedo hablar la palabra del Señor, usted también puede. Yo no debería hablar la palabra de Dios y yo no merezco hablar la palabra de Dios, pero Él lo ha hecho en mí. Y si lo ha hecho en mí, lo puede hacer en usted.
Él puede transformar y quiere transformar su corazón completamente. Depende de usted. Solo con la palabra. Y solo tiene la palabra. Pero ahí está. Usted decide. ¿Por qué hay tanta persona que lee la palabra de Dios y no es transformada? Porque su corazón es duro. Porque hay pavimento en su alma. Por eso la semilla no llega a germinar en su alma. Por eso. Esa es la razón. Cualquier cosa, cualquier parte que no le dejemos a Dios, empecemos a cambiar eso. Cambiemos eso y que su palabra llene completamente nuestras almas. Que el Señor les bendiga.